programa de hoy, Papa Francisco señala en el rezo de Regina Coeli que la alegría de Cristo se fortalece al darla. Papa Emérito Benedicto XVI está físicamente débil, pero lúcido y con buen humor, describe su secretario. Hola amigos, una alegría saludarlos en su programa de Noticias con Enfoque Católico en esta octava de Pascua. Gracias por estar con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Morel. Feliz Pascua de Resurrección, amigos. El Señor ha resucitado y con ello nos ha dado una vida nueva. Yo soy Natalie Paredes. Iniciamos el programa con un resumen de lo que se vivió en el Vaticano y Roma durante las celebraciones de Jueves y Viernes Santo. El Papa Francisco celebró el Jueves Santo la Misa de la Cena del Señor en una cárcel de Italia, desde donde exhortó a los fieles a no cansarse de pedir perdón a Jesús, pues Él perdona todo y espera hasta el final. Según informó la oficina de prensa, el Santo Padre se dirigió a Civitavecchia para celebrar la misa In Cena Domini, en el nuevo complejo penitenciario con las personas ahí detenidas. En su homilía espontánea, el Papa reflexionó sobre el signo del lavado de los pies a los apóstoles y dijo que fue una cosa extraña lo que hizo Jesús, porque en aquel tiempo los pies los lavaban los esclavos a la entrada de la casa. Sin embargo, Cristo fue más allá. Con un gesto que también toca el corazón, lava los pies al traidor, aquel que lo vende. Además destacó que Jesús al traidor le dice amigo y también lo espera hasta el final, porque perdona todo, pero somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Un segno di dire io non giudico nessuno. Es un símbolo para decir yo no juzgo a nadie, trato de servir a todos. Solo hay una persona que juzga, pero es un juez extraño, el Señor, porque juzga y luego perdona. Prosigamos esta ceremonia con voluntad de servir y de perdonar. Al día siguiente, 15 de abril, Viernes Santo, el Papa Francisco presidió la celebración de la Pasión del Señor en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, y con la participación de unas 3.500 personas, entre fieles, cardenales, obispos, sacerdotes, todos debidamente distanciados y con mascarillas. En la basílica desprovista de ornamentos e iluminada tenuemente, en consonancia con la sobriedad del rito, el Santo Padre rezó brevemente en silencio y de pie. Lo hizo con la habitual vestimenta de púrpura de Viernes Santo, en recuerdo de la sangre de Cristo derramada en la cruz. En la oración universal de los fieles, en la que el Viernes Santo se reza por la Iglesia, el Papa, los obispos, sacerdotes, catecúmenos, la unidad de los cristianos, los judíos, los que no creen en Dios y los gobernantes, el pontífice también elevó una especial petición por los pueblos que sufren las atrocidades de la guerra, suplicando por los que han sido destrozados y destacando que sus lágrimas y la sangre de las víctimas no se derraman en vano, sino que anuncian una era de paz que surge de las llagas gloriosas de Cristo Jesús. Después se realizó la adoración de la cruz, aclamada 3 veces en latín con las palabras: mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Posteriormente, el mismo Viernes Santo, el Via Crucis presidido por el Papa Francisco se llevó a cabo nuevamente en el Coliseo Romano, tras 2 años por la pandemia, con la participación de miles de fieles. En cada una de las estaciones, la cruz fue portada por las distintas familias que hicieron las meditaciones, y se pudo apreciar la participación de ancianos, adultos, jóvenes, niños, bebés, entre otros. En la estación número 13, Jesús muere en la cruz fue llevada por 2 mujeres, una rusa y una ucraniana. El texto modificado del original previsto para dar ahora más espacio a la oración señaló: ante la muerte, el silencio es más elocuente que las palabras. Nos mantenemos en silencio orante y cada uno en su corazón rece por la paz en el mundo. Finalmente el Santo Padre suplicó: Tienici per mano. Por favor, Señor, toma nuestras manos como un padre, porque nos alejamos de ti. Por favor, convierte nuestro corazón rebelde hacia el tuyo, para que podamos seguir proyectos de paz. Lleva a los adversarios a estrecharnos la mano, para que prueben el perdón recíproco. Por favor, desarma la mano levantada por el hermano contra el hermano, para que donde haya odio, florezca la armonía. Por otro lado, en el marco de las celebraciones por la resurrección del Señor, el Papa Francisco aseguró que la luz de Dios brilla en las tinieblas del mundo.
El sábado santo, al participar de la Vigilia Pascual 2022, el Papa Francisco recordó el drama de la guerra, cuyas noches están surcadas por luminosas estelas de muerte. Sin embargo, precisó: la luz de Dios brilla en las tinieblas del mundo. El Papa Francisco no presidió esta celebración y en su lugar estuvo el cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio. La oficina de prensa de la Santa Sede no ha explicado oficialmente la razón de este cambio en la programación, pero Vatican News aseguró que se debió a un fuerte dolor de rodilla. Sin embargo, el Santo Padre estuvo presente desde el inicio de la ceremonia en la Basílica de San Pedro y pronunció la homilía para la celebración de la resurrección de Cristo. Además, presidió la liturgia bautismal, bautizando a 4 italianos, un estadounidense, una albana y un cubano. En palabras improvisadas al final de su homilía, el Papa Francisco dijo que, ante la oscuridad de la guerra y de la crueldad, todos los cristianos están rezando, y dirigiéndose a los políticos y parlamentarios ucranianos, les expresó su cercanía. Noi soltanto Todos rezamos por ustedes y estamos con ustedes en esta noche. Estamos orando por todos aquellos que están sufriendo. Solo podemos darles nuestra compañía y nuestra oración. Sean valientes y podemos también decirles lo más grande que hoy celebramos: Cristo ha resucitado. che oggi si celebra. Christos Voskres. Posteriormente, el pontífice señaló que la Pascua no acontece para consolar íntimamente al que llora la muerte de Jesús, sino para abrir de par en par los corazones al anuncio extraordinario de la victoria de Dios sobre el mal y sobre la muerte. Facciamo risuscitare Gesù il vivente dai sepolcri in cui lo abbiamo rinchiuso. Hagamos resucitar a Jesús el viviente de todas aquellas tumbas en las que lo hemos encerrado. Liberémoslo de las estrechas celdas en las que tantas veces lo hemos encerrado. Despertemos de nuestro sueño pacífico y dejemos que inquiete y nos incomode. Traigámoslo a nuestra vida cotidiana a través de gestos de paz en estos días marcados por los horrores de la guerra, a través de actos de reconciliación en medio de relaciones rotas, actos de compasión hacia los necesitados. Conciliazione nelle relazioni spezzate e di compassione verso chi è nel bisogno. A la mañana siguiente, 17 de abril, domingo de Pascua, el Papa Francisco presidió la Santa Misa para celebrar la resurrección del Señor, junto a miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro. La Eucaristía comenzó con el tradicional rito del Resurrexit, en el que 2 diáconos abrieron un antiguo ícono que representa a Cristo, y el Santo Padre rezó ante él y lo incensó. Luego el pontífice realizó el rito de aspersión con agua bendita a los fieles. Como es habitual en cada domingo de resurrección, después de las lecturas se cantó la secuencia de Pascua. La proclamación del Evangelio se entonó primero en latín y después en griego, y el Santo Padre no pronunció ninguna homilía, permaneciendo en silencio orante, porque después dirigió su mensaje de Pascua. Al término de la Eucaristía, el obispo de Roma dirigió su mensaje pascual a los fieles de la ciudad y del mundo, e impartió la bendición Urbi et Orbi desde el balcón central de la fachada de la Basílica de San Pedro. In questo giorno glorioso domandiamo pace per Gerusalemme. Que haya paz en Oriente Medio, lacerado desde hace años por divisiones y conflictos. En este día glorioso pidamos paz para Jerusalén y paz para aquellos que la aman, cristianos, judíos y musulmanes. Que los israelíes, los palestinos y todos los habitantes de la Ciudad Santa, junto con los peregrinos, puedan experimentar la belleza de la paz, vivir en fraternidad y acceder con libertad a los santos lugares, respetando mutuamente los derechos de cada uno. De igual manera, el Santo Padre continuó su firme llamado por la paz en Ucrania. Que haya paz en la martirizada Ucrania, tan duramente probada por la violencia y la destrucción de la guerra, cruel e insensata, a la que ha sido arrastrada. Que un nuevo amanecer de esperanza despunte pronto sobre esta terrible noche de sufrimiento y de muerte. Que se elija la paz. Que se dejen de hacer demostraciones de fuerza mientras la gente sufre. Por favor, no nos acostumbremos a la guerra. Comprometámonos todos a pedir la paz con voz potente, desde los balcones y en las calles. Paz. E per le strade, pace. Ahora les contamos que durante el rezo del Regina Coeli este lunes 18 de abril, el Papa Francisco afirmó que la alegría de Cristo se fortalece al darla. El Papa Francisco presidió el rezo del Regina Coeli este 18 de abril, lunes de la octava de Pascua, conocido como el lunes del Ángel,
en el que invitó a los fieles a no tener miedo y a anunciar la resurrección de Cristo. En su mensaje previo a esta oración mariana que se reza al mediodía durante el tiempo pascual en lugar del Angelus, el Santo Padre dijo que estos días de la octava de Pascua son como una sola jornada en la que se prolonga la alegría de la resurrección. A continuación explicó que el Evangelio de la liturgia de hoy sigue hablándonos del resucitado, de su aparición a las mujeres que habían ido al sepulcro. En primer lugar, el Papa Francisco explicó que Jesús las tranquiliza con dos simples palabras: no tengáis miedo, e indicó que el Señor sabe que los miedos son nuestros enemigos cotidianos. Fratello, sorella que crede en Cristo. Hermano, hermana que crees en Cristo, no tengas miedo. Yo, te dice Jesús, he probado la muerte por ti, he cargado sobre mí tu mal. Ahora he resucitado para decírtelo. Estoy aquí contigo, para siempre. No temas, no tengas miedo. En ese sentido, luego de invitar a los fieles a salir y anunciar, ya que la alegría de Cristo se fortalece al darla y se multiplica al compartirla, el Papa advirtió acerca del obstáculo de la falsedad, aquello que les llevó a los soldados a asegurar que habían sido los discípulos quienes se habían llevado el cuerpo de Cristo del sepulcro. También aseguró que esto se dio porque había dinero de por medio y defendió que Dios nos pide no servir más al dinero. La falsedad nos hace retroceder, nos lleva a la muerte y al sepulcro. El resucitado, en cambio, quiere sacarnos de los sepulcros de la falsedad. Delante del Señor resucitado hay este otro Deo, el Dios del dinero, que ensucia todo, estropea todo, cierra la puerta a la salvación, y esto es para todo. En la vida cotidiana está la tentación de adorar a este Dios del dinero. De adorar questo Deo denaro. Por último, el Papa animó a los fieles a poner nombre a las falsedades que llevamos dentro y a poner la opacidad ante la luz de Jesús resucitado. Cabe mencionar que tras el rezo del Regina Coeli, el Santo Padre deseó de nuevo buena Pascua a todos, romanos y peregrinos de distintos países, y pidió por todos aquellos que sufren para que nadie sea abandonado. En otras informaciones, con ocasión del 96 cumpleaños de Benedicto XVI, su secretario personal describió cómo se encuentra de salud el Papa emérito, afirmando que está débil, pero lúcido y con buen humor. Con ocasión del cumpleaños 95 de Benedicto XVI, su secretario personal, Monseñor George Ganswein, describió cómo está de salud el Papa emérito, cómo está viviendo estos días y cuál es su rutina cotidiana. En ese sentido, en una entrevista concedida a Radio Joreb, el purpurado afirmó que el Papa emérito está de buen humor, aunque físicamente está relativamente débil y frágil, se encuentra lúcido. De esta manera, el arzobispo alemán señala que 95 años es una edad importante, pero no hubo fiesta porque el Sábado Santo es el día que expresa el descanso sepulcral de Cristo. Luego, Monseñor Ganswein relató que durante la Semana Santa el Papa emérito recibió algunas delegaciones pequeñas y a otras personas que lo felicitaron. En esta línea, el prelado recordó la reciente visita del Papa Francisco al monasterio Mater Ecclesia el pasado 13 de abril para felicitar a Benedicto XVI con anticipación. Finalmente, el prelado alemán explicó cómo es la rutina cotidiana actual del Papa emérito. En primer lugar, comienza con la parte más importante del día, a primera hora de la mañana, es decir, la Santa Misa y las oraciones del breviario. Después desayuna y hace una pausa. Luego, durante la mañana, Benedicto XVI responde algunas cartas, dedica un tiempo a leer y en ocasiones, cuando hay espacio, escucha música hasta la hora de almuerzo. Después de un descanso, de vez en cuando por la tarde, el Papa emérito recibe a algunas personas que lo visitan. Además, por la tarde da un breve paseo por los jardines vaticanos y realiza el rezo del rosario sentado. Después de la cena, mira el noticiero italiano y concluye el día con la oración de la noche. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, cardenal enviado del Papa a Ucrania reza de rodillas ante fosa común. Además, Papa Francisco muestra cercanía a las víctimas del tifón en Filipinas.
Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Estamos de regreso y en otras noticias les contamos que el cardenal polaco Konrad Krajewski, enviado por el Papa Francisco a Ucrania para celebrar la Semana Santa, rezó de rodillas ante una fosa común cerca de la capital Kiev, en donde están sepultadas al menos 80 personas sin nombre ni apellido. Conozcamos los detalles. El cardenal polaco Konrad Krajewski, enviado por el Papa Francisco a Ucrania para celebrar la Semana Santa, como en un Vía Crucis, rezó de rodillas el Viernes Santo ante una fosa común cerca de la capital Kiev, en donde están sepultadas al menos 80 personas sin nombre ni apellido. Así lo informó la oficina de prensa del Vaticano. Asimismo, en un mensaje de audio, el purpurado explicó cómo encontraron los fallecidos en una tumba de al menos 80 personas. Faltan las lágrimas, faltan las palabras, aseguró el limosnero pontificio. En este contexto, el cardenal Krajewski comentó que en Viernes Santo es cuando uno se puede unir con la persona de Jesús y subir con él a la cruz. Tal vez Él nos explicará todo con su amor y cambiará todo dentro de nosotros. Esta amargura y este sufrimiento que portamos desde hace algunos días, pero particularmente en esta jornada de hoy, concluyó. Cabe señalar que el cardenal Krajewski está en su tercer viaje a Ucrania, en lo que va de la guerra tras la invasión de las fuerzas de Rusia desde el pasado 24 de febrero. En este viaje, el purpurado polaco entregó el Jueves Santo la segunda ambulancia donada por el Santo Padre, esta vez en el Hospital de Cardiología de Kiev. Al respecto, el purpurado dijo a Vatican News que esta ambulancia, además de ayudar al hospital, también es un símbolo, no solo para salvar vidas, sino también un símbolo de la posible resurrección de Ucrania. Siguiendo con las informaciones, hace unos días el sumo pontífice expresó su dolor y cercanía a las víctimas de un tifón que a su paso por Filipinas dejó al menos 59 muertos y 27 desaparecidos. Veamos. Hace unos días el sumo pontífice expresó su dolor y cercanía a las víctimas del tifón que a su paso por Filipinas dejó al menos 59 muertos y 27 desaparecidos. En un telegrama firmado por el secretario de Estado Vaticano, cardenal Pietro Parolin, se señaló que tras la reciente pérdida de vidas y de la destrucción causada por el tifón Meggy, su santidad el Papa Francisco expresó su solidaridad con todos los que sufren tras la tormenta. También ofreció la seguridad de las oraciones por los muertos, los heridos y los desplazados, así como por los que participan en los esfuerzos de recuperación. Como signo de su cercanía espiritual, su santidad invoca sobre todo el pueblo filipino las bendiciones de Dios, de fuerza y paz, concluye la misiva. Cabe indicar que, según informó la prensa internacional, la tormenta tropical golpeó el domingo 10 de abril a la costa este del país, causando más de 400 inundaciones. Alrededor de 580,000 personas se han visto afectadas por esta tormenta, conocida en Filipinas con el nombre de Agatón, que ha dejado al menos 63 municipios sin electricidad y más de 50 fallecidos. Por otro lado, el gobernador de Florida, en Estados Unidos, firmó una ley que prohíbe el aborto luego de las 15 semanas de embarazo. El gobernador de Florida en Estados Unidos, Ron DeSantis, firmó en Jueves Santo una ley que prohíbe los abortos después de las 15 semanas de gestación y que entraría en vigor el 1 de julio. Al respecto, durante la ceremonia en la que firmó la norma, aprobada días antes por el Senado estatal, DeSantis expresó que esta decisión se da para defender a aquellos que no pueden defenderse a sí mismos. De esta manera, el gobernador, miembro del Partido Republicano, dijo que la nueva ley protege los derechos de los niños no nacidos a partir de las 15 semanas y argumentó que para esa etapa del embarazo, los bebés tienen corazones latiendo, pueden moverse, saborear, pueden ver, sentir dolor, chuparse el dedo y que además tienen ondas cerebrales.
Actualmente en Florida los abortos están permitidos hasta la semana 24 de gestación, por lo que DeSantis aseguró que la nueva legislación representará una de las protecciones más importantes para la vida que se han promulgado en este estado en una generación. La ley también incluye medidas para reducir la mortalidad infantil y el requisito de que los centros de aborto informen al Estado de los casos sospechosos de trata de personas. Sin embargo, mantiene excepciones para el aborto si la vida de la madre está en riesgo o si el feto tiene un trastorno fatal. Y hace poco el Papa Francisco aprobó un milagro atribuido a la intercesión del beato salesiano coadjutor Artemide Zatti. Ante esto, el rector mayor de los salesianos envió un videomensaje destacando algunas cualidades del futuro santo. Escuchemos. El Santo Padre ha firmado el reconocimiento del milagro que se atribuye al beato Artemide Zatti y que hará que sea encaminada su canonización. Por lo tanto, es un día de un profundo agradecimiento, ante todo a nuestro Señor, a Dios Padre, que en su espíritu sigue promoviendo y sosteniendo la santidad en la Iglesia, en el mundo. Una figura hermosa de salesiano que vivió una fe sencilla, profunda, de servicio, de donación, de entrega y además de experiencia en el compartir la cruz de nuestro Señor. El que aprendió la dureza del trabajo en su pueblo natal, en su familia, en Boreto. El que vivió la experiencia de la emigración con 15 años, adolescente, camino de una tierra que prometía un mejor futuro como era Argentina. El que vivió la experiencia de la enfermedad en propia carne con la tuberculosis de la que fue contagiado al asistir a un joven sacerdote enfermo de tuberculosis. El que vivió la entrega en el hospitalillo y que experimentó el dolor de tener que dejar el hospital y ver cómo se destruía el hospital que había sido su lugar de santidad cotidiana. El que experimentó la enfermedad de nuevo en su propia carne con el cáncer que lo llevaría a la muerte. Esta figura sencilla pero fuerte es para nosotros hoy un modelo de santidad, santidad salesiana vivida en la cotidianidad. Ahora les contamos que un obispo misionero de la Amazonía del Perú avanza hacia los altares. Conozcamos los detalles en el siguiente informe. Hace poco el Papa Francisco aprobó el decreto de virtudes heroicas de Monseñor Martino Fulgencio Elorza Legaristi, primer obispo de la prelatura de Moyobamba en la selva del Perú, con lo que avanza su camino hacia la beatificación. Con la aprobación de dicho decreto, Monseñor Elorza, hasta entonces llamado Siervo de Dios, es ahora reconocido con el título de Venerable. Monseñor Martino Elorza Legaristi nació en el municipio de Elgueta, en la región del País Vasco, España, el 30 de diciembre de 1899. El 12 de junio de 1924 realizó su profesión perpetua y un mes después, el 13 de julio, fue ordenado sacerdote. Tenía entonces 24 años. La prelatura de Moyobamba fue erigida el 7 de marzo de 1948 por el Papa Pío XII, con territorio de la diócesis de Chachapoyas. Monseñor Martino Fulgencio Elorza Legaristi se convirtió en el primer obispo de la prelatura de Moyobamba el 15 de enero de 1949. Esta prelatura recuerda en su sitio web que Monseñor Elorza realizó una gran labor, especialmente en el ámbito de la educación y formación de las comunidades locales.
Además, destaca que durante los 17 años que permaneció en el cargo, viajó incansablemente a lo largo y ancho de la selva, visitando todos los rincones de la prelatura, a pie, en barca o a caballo, esfuerzo que terminó minando su salud. Finalmente, el venerable siervo de Dios, Monseñor Martino Fulgencio Elorza, falleció el 30 de diciembre de 1966 en Lima, Perú, a los 67 años. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olvide que puede seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.